a Redara y a la Fundación Avina por la gentil invitación a participar en este evento. La explotación de la riqueza de Guayana ha estado íntimamente ligada con su desarrollo como región, pero no es menos cierto que también ha estado unida a grandes problemas. Uno de esos problemas es obviamente el que estamos discutiendo hoy, que es el del mercurio. ¿Qué es mercurio? El mercurio es una sustancia tóxica, conocida entre las más tóxicas en el mundo, que tiene la particularidad de que se puede incorporar fácilmente en el ambiente, así como en los tejidos vegetales de animales, mamíferos, incluidos el hombre. Existen varias especies de mercurio y de esto depende grandemente o altamente su toxicidad. Tenemos el mercurio elemental, que es el azufre que nosotros conocemos, que es el que se emplea en la minería, denominemos de ahora en adelante artesanal. El mercurio inorgánico, que está presente en forma de sales, de poco uso común, digamos. Y finalmente el mercurio orgánico o metilmercurio, que es el más tóxico de las especies conocidas. Durante el proceso de amalgamación, es decir, de la utilización del mercurio para la extracción del oro, en este caso particular, se emiten vapores de mercurio elemental que puede ser transformado en la atmósfera en mercurio metálico y posteriormente, cuando entra en contacto con suelos y sedimentos, o sedimentos y el agua, puede ser metilado, es decir, se convierte en mercurio orgánico. Esa tarea la cumplen bacterias que se encuentran en el fondo de las lagunas o de los cuerpos de agua que reciben ese mercurio y que posteriormente pueden ser, como había dicho al inicio, incorporados en los tejidos vegetales, en el zooplancton, y posteriormente incorporados a la cadena trófica cuando peces detritívoros o peces herbívoros lo incorporan a sus músculos. Estos peces son, digamos que, la presa de otras especies, que son las especies predadoras, y esto a su vez de otras aves, las cuales pueden ser consumidas por mamíferos y finalmente ingresan a la dieta del hombre. Dependiendo de las especies de mercurio, tendremos diversos tipos de daño, pero el factor o el denominador común será siempre el sistema nervioso central, llámese cerebro, cerebelo, nervios, etc. Entonces, la exposición a vapores de mercurio ocasiona alteraciones en el sistema nervioso central, principalmente provocando un síndrome bastante inespecífico caracterizado por ansiedad, letargia, pero también puede afectar el sistema respiratorio y el sistema renal. En los adultos, la especie más tóxica, que es el metilmercurio, produce una enfermedad que se denomina de Minamata en recordatorio, digamos, bastante fatídico de lo que sucedió en la bahía de Minamata en Japón cuando se vertieron grandes cantidades de mercurio a la bahía y obviamente estas personas que estaban aledañas a esas zonas empezaron a ingerir o seguían ingiriendo peces contaminados. Se caracteriza por trastornos neurológicos bastante severos que afectan la coordinación motriz, o sea, el movimiento de las personas, también afectan los órganos de la visión, de la audición y pueden llegar incluso hasta la muerte. En los niños el caso es mucho más patético porque la toxicidad es mucho mayor al ser mucho menor el nivel el volumen de distribución de este tóxico en esos organismos. Pero el órgano principalmente afectado es el sistema nervioso central. En estos casos pueden ocurrir disminución del crecimiento del cerebro, que se conoce con el nombre de microcefalia, otros trastornos neurológicos que en el caso de no ser tan leves como para producir este tipo de alteraciones en recién nacidos,
puede ocasionar trastornos en la edad escolar, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje, el proceso de información y la integración visual y motora. ¿De dónde proviene el mercurio? Ya nosotros hemos hablado creo que suficientemente de esto, de dos fuentes que son la antropogénica y de una fuente que es la natural, siendo obviamente predominante la fuente antropogénica. En Guayana tenemos fuentes de los dos tipos, es decir, la antropogénica creada fundamentalmente por la actividad minera artesanal, en donde se emiten vapores de mercurio elemental, y también cuando entonces son vertidos los desechos de esas amalgamas de las colas de minería a los cuerpos de agua o a los suelos, se transforma o se biotransforma en metilmercurio. Además, como bioclima tropical húmedo, Guayana tiene una gran particularidad, y es de permitir o de tener condiciones que permitan la biotransformación de diversas especies del mercurio, favoreciendo la formación justamente de las más tóxicas. Pero también tenemos una contaminación proveniente de una fuente natural importante, porque ya que es un polo de desarrollo hidroeléctrico, también tenemos los grandes embalses, las represas. Y en las aguas, en los suelos subyacentes a estas aguas, por movimiento de la corteza terrestre, también tenemos emisiones de mercurio naturales, dependiendo de la calidad de la vegetación y del humo que están llevando. Obviamente, este mercurio se incorpora en los peces, fundamentalmente carnívoros, que se encuentran en los embalses y que son consumidos porque son una fuente proteica de los pobladores de esas zonas aledañas. El problema de la contaminación mercurial se inició a partir de 1988-89 aproximadamente, cuando los garimperos brasileños invadieron la parte de la Guayana venezolana para ejercer sus actividades. Se han hecho investigaciones utilizando varios tipos de muestras, no solamente muestras humanas, sino también de suelo, sedimento, agua, etc. Tanto en la cuenca del río Caroní, como ustedes observan allí, en la cuenca del río Cuyuní, y más recientemente un estudio que aún no ha sido publicado en ningún órgano científico, que es el informe del Caule, realizado por Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad Conservacionista de la Vida Silvestre, WCS. Cuando comienza esa inquietud por estudiar el problema del mercurio, Fundacite Guayana en el momento crea un grupo de mercurio, y ese grupo de mercurio organiza un programa de investigaciones en mercurio a partir del año 96 aproximadamente, en donde participaban diversos actores de la sociedad, como por ejemplo el Ministerio Público, instituciones educativas en las cuales estábamos representados, y empresas locales. Los objetivos eran estudiar fundamentalmente el impacto ambiental y sanitario de la contaminación por mercurio. El programa estaba provisto de varias líneas de investigación en diversas áreas de conocimiento, como ustedes pueden observar aquí. Y se tenía un plan de muestreo de diversas áreas. Y ustedes pueden observar acá que fundamentalmente la principal que estaba siendo estudiada en ese momento era justamente la zona de influencia del Callao. Lamentablemente solamente se pudo realizar un trabajo bajo el programa de investigaciones de mercurio, ya que posteriormente, debido a los cambios de la visión y misión de Fundacite Guayana, el programa feneció, así como otros programas como por ejemplo biodiversidad. Ya a partir del año 2000 y más intensamente en el año 2006, cuando ocurre la actividad minera en la zona del Caure, las comunidades o la organización de comunidades indígenas del Caure, consciente del problema que podría arrostrar frente a la contaminación por mercurio, le solicita a Fundación La Salle y a WCS, la Sociedad de Conservación, que realizó un estudio que evaluara el riesgo de exposición al metal en las poblaciones indígenas ribereñas del río Caure, en donde coexisten las etnias Samemá y Yecuana. Este estudio se hizo siguiendo, obviamente, estrictos criterios éticos y metodológicos. ¿Y en dónde participó
participaron, no solamente FLACE o WCS, sino también Universidad de Oriente. Se tomaron muestras de cabello a indígenas. Obviamente el muestreo no pudo ser más exhaustivo debido a la escasez de recursos en nuestras instituciones, pero más o menos un 13% de las personas que vivían en 5 de las comunidades escogidas fueron muestreadas. Fueron mujeres y fueron también niñas. Las localidades que se muestrearon fueron 2 del Bajo Caura, el Palmar y Surapire, y 3 del Alto Caura, Taracuaña, Ayacuaña y Cubutuña. Y también se hizo un muestreo en la boca del río Yuluguani, que fue donde comenzó justamente el foco de explotación minera. ¿Cuáles fueron los principales resultados de este estudio? En esta gráfica, pongan atención por favor a estos segmentos que están en negritas, que son el nivel medio de mercurio en las distintas comunidades. Y fíjense en esta línea de abajo, esta línea basal, que está aproximadamente en el nivel de 2 miligramos por kilo de mercurio. Ese es el nivel permisible de mercurio en las personas, en los humanos. Y observen entonces que la mayoría de las poblaciones están por encima de ese nivel. Cuando se categorizan los niveles de mercurio, es decir, se colocan intervalos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y mayores de 30, observamos que más del 60% de la población tiene niveles de mercurio menores de 110, pero por encima del nivel permisible. Un 30% aproximadamente entre 10 y 20, un 6% entre 20 y 30 y una sola persona que representó el 1% mayor de 30, para ser exacto 45. Esto que ustedes aquí ven, ya creo que lo conocen, es la desembocadura del río, en donde se puede observar cómo la descarga de los sedimentos, producto de la explotación minera, está ingresando entonces a la margen derecha del río Caura. Cuando se midió la concentración promedio de mercurio en las diferentes poblaciones y se comparó o se asoció con la zona en donde estaban ubicadas con respecto a esta desembocadura, pueden observar aquí, por ejemplo, que estos son los kilómetros de distancia entre la comunidad y la desembocadura del Yuluguani, que a medida que más cerca estén esas poblaciones, mayor nivel de contaminación por mercurio presente. Obviamente, en aquellas poblaciones que tienen por sus características socioculturales, digámoslo así, un consumo de especies piscívoras con una alta frecuencia y obviamente con una alta cantidad, con una ración bastante importante, observamos que son poblaciones que detentan los niveles más altos, como por ejemplo la población de Surapire, que está en el Bajo Caura. Lo positivo de haber hecho el trabajo en las mujeres es que se pudo haber hecho una documentación histórica de la contaminación por mercurio en estas personas, porque el cabello va creciendo aproximadamente 1 centímetro por mes y de esta forma, obteniendo un largo mechón, se podía ver qué era lo que había pasado en los meses o en los años anteriores. Entonces, lo que se observa en esta gráfica es que los niveles de mercurio que están representados por los punticos negros que ustedes observan allí, es que los niveles no han permanecido estables en las poblaciones del Caura, sino que han ido en incremento. Que de continuar entonces la actividad minera indiscriminada en esta zona pudiera entonces empeorar la situación de los pobladores indígenas. Luego de la divulgación de este documento a la comunidad en general y a los organismos competentes, las manifestaciones a favor del inicio de medidas contundentes no se hizo esperar. Sin embargo, estamos aquí para hacer propuestas. Y estas propuestas que yo les traigo están basadas fundamentalmente en
bases toxicológicas muy conocidas, o sea, no es nada nuevo como había dicho Alejandro, basadas en el retiro de la fuente del mercurio, que en el caso de ser una actividad antropogénica puede ser factible a través de diversas estrategias, la utilización de tecnologías limpias, la eliminación de la minería, no lo sé, no soy experto en el área, pero sí en la parte de prevención de la exposición al mercurio aplicando los principios básicos del elemental. Entonces, a través de las siguientes estrategias: realizar despistaje de contaminación e intoxicación por mercurio, implementar estrategias de análisis de mercurio en instituciones que sigan normas de calidad internacionalmente aceptadas, implementar estrategias de transporte de las muestras de esas personas desde la comunidad indígena hasta los centros donde se puedan hacer los estudios, y de los reportes de resultados desde allí hasta la comunidad. La instrucción del personal paramédico y médico para realizar la pesquisa de pacientes potencialmente contaminados o intoxicados. Instruir a educadores, personal paramédico y médico para orientar a pacientes potencialmente contaminados para modificar sus hábitos alimentarios, cosa que muchas veces es difícil por la falta de otros productos en esa zona. La educación a las mujeres gestantes y durante la lactancia, y a los niños y niñas menores de 2 años para que consuman proteínas distintas a la de los peces carnívoros. La edición de materiales impresos, tal como hizo Fundación La Salle y WCS en su momento, para difundir el conocimiento de la contaminación por metilmercurio y su prevención. Garantizar atención médica en ciertas especialidades, cuando los casos así lo ameriten, en hijos de mujeres con niveles mayores de 10 miligramos por kilo, y en aquellas personas con concentraciones de mercurio total en pelo mayores de 20, en donde existe, en el caso de ser mujer gestante, un 5% de riesgo de que los fetos tengan trastornos neurológicos. Y por qué no, la reactivación de programas sistemáticos de estudio de la situación del mercurio, como el programa de investigación en mercurio, actualmente fallece. Entonces, finalmente, una reflexión: el problema del mercurio en Guayana no es una falacia, es real, y se cierne como una espada de Damocles, sobre todo en estas poblaciones que son éticamente vulnerables, que ponen en riesgo la salud, porque no solamente afectan el sistema nervioso central, afectan también el sistema reproductor, afectan también el ADN contenido en todas y cada una de sus células, comprometiendo entonces su calidad de vida y hasta el futuro de nuestra descendencia en términos de la perpetuación como especie.